Vamos al libro de Efesios capítulo 4. Libro de Efesios capítulo 4. Hemos estado durante todos estos días de servicio hablando acerca del Espíritu Santo. Estamos en esta serie del Espíritu Santo. Y hoy quiero compartir algo también especial acerca de lo que es el Espíritu Santo. Amén. Ponte de pie, vamos a leer el capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer algunos versículos en esta tarde. Vamos a leer la palabra. Voy a leer la versión Reina Valera, pero después voy a leer algunos versículos en la traducción lenguaje actual. Efesios capítulo 4 dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir y edificándose en amor. Esto digo pues, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, hemos leído tu palabra. Padre, ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos están receptivos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En los minutos que tengo, iglesia, hoy quiero compartirte acerca. Hemos venido hablando del Espíritu Santo y hemos venido hablando de diferentes temas relacionados con el Espíritu Santo. Pero hoy te quiero hablar de la unidad en el Espíritu. Y mira cómo dice Efesios capítulo 4, a partir del verso 11, te voy a leer la versión traducción lenguaje actual. Dice: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que conformamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Verso 13: Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como Cristo lo es, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Y mira cómo dice el verso 16, traducción lenguaje actual. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía. Cristo, dice aquí, es el que va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Me gustó cómo lo dice esta traducción, porque dice que el crecimiento de la iglesia, dice aquí Pablo en esta carta, en esta versión dice: el crecimiento de la iglesia cuando se da, cuando cada miembro de ella realiza sus funciones y trabaja en armonía. Así que dile a alguien por ahí: tienes que hacer tu función y tenemos que trabajar en armonía. Queremos que la iglesia crezca, tenemos que trabajar en armonía y cada uno hacer nuestra función. La semana pasada aprendimos una frase y en esta frase, en esta prédica, decía el predicador, dice: el mejor evangelista de la iglesia es la unidad. El mejor evangelista de la iglesia
es la unidad. Y no solamente se quedó allí, sino que agregó este predicador y dijo: porque cuando hay unidad y viene alguien nuevo, como lo estamos viendo hoy, la iglesia se levanta, le saluda y le hace estar en casa, le hace sentir en casa. Y entonces cuando alguien se siente en casa va a querer volver. Amén. Así que por eso le damos la bienvenida a los que están aquí. Queremos que vuelvan, queremos que si no tienen casa, una iglesia, una casa espiritual, queremos que esta sea su casa. Queremos que se sientan en casa. Pero ¿cómo va creciendo la iglesia? A través de la unidad. Así que cada vez que alguien viene, yo no les he preguntado todavía, pero me gusta preguntarles: ¿de dónde eres? Oh, soy de Honduras, soy de El Salvador, soy de República Dominicana, Puerto Rico, de donde sea. Y tratamos de conectar a la gente con alguien que sea de su propio país. Porque de entrada comienzan: ¿y de qué estado eres? ¿De qué provincia? O no sé cómo le llamen. Y comienza a haber conversación. Pero en la unidad la iglesia va creciendo. Porque si alguien no viene, alguien más dice: oye, faltó fulano, no le vi. Y usted le llama: ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te has sentido? No, pues fíjate que estuve enfermo. Bueno, ¿cómo te podemos ayudar? La unidad de la iglesia, dice Pablo, es lo que hace que la iglesia crezca. Pero tiene que haber unidad en el espíritu. Y me gusta cómo lo dicen los primeros versículos. Los primeros versículos hablan de la unidad. Te voy a leer la versión traducción lenguaje actual. Efesios 4:1 dice: yo, está hablando Pablo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Verso 2 dice: seamos humildes, amables, pacientes y brindando apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no se pierda la unidad que el Espíritu le dio. Y el verso que dice aquí de la unidad del Espíritu es el verso 3. La versión Reina Valera dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Iglesia, la unidad del Espíritu, cuando estamos en el mismo Espíritu, el Espíritu va a traer unidad. Si estamos en el mismo Espíritu, y hay Espíritu, si me pones el verso 3 por favor, la unidad del Espíritu está en mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. No habla del espíritu de hombre, habla del Espíritu Santo. Así que si alguien a tu lado tiene el Espíritu Santo, va a estar en unidad contigo. Vamos a estar en la unidad, porque el Espíritu Santo es el que trae la unidad. Por eso el verso 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Verso 5: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y me llama la atención este versículo, porque es el verso 7. Dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta traducción dice: a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. La Biblia dice que tú y yo debemos anhelar los mejores dones, pero hemos estado estudiando que también el Espíritu Santo da dones y reparte como Él quiere. Y Cristo posiciona a los miembros de la iglesia como Él quiere. Amén. Por eso cuando nosotros hablamos con alguien para ocupar un puesto ministerial, no es porque tuvimos una noche de tacos y nos cayeron mal y de repente se nos ocurrió poner a alguien. Tuvimos que orar: Padre, ¿a quién ponemos en esta área? Y el Señor nos da dirección. Por eso cuando usted le dice sí, no nos dice sí a nosotros, le dice sí a la dirección que recibimos de Dios. ¿Alguien me dice amén? Pero cuando nos dice no, no nos dice no a nosotros, nos dice no a la dirección que recibimos de Dios. Dile a alguien por ahí te hablan. El Espíritu Santo, iglesia,
es el que da las capacidades. La Biblia dice que como pastores solamente somos administradores. Somos administradores de los dones que Dios le ha dado a cada uno. Por eso cuando vemos en usted una capacidad, le decimos: hermano, hermana, creemos de parte de Dios que usted puede desarrollar tal lugar. Ahora, tiene que haber testimonio, porque una iglesia que quiere ser una iglesia madura tiene que tener el discernimiento de que no vamos a poner personas solo por necesidad. No vamos a poner solo porque necesito a alguien aquí. Pues ¿quién? El que sea. No, tenemos que orar y ser direccionados por Dios. Y por eso cuando a alguien le decimos también: ora. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te direcciona el Señor? Y Pablo está hablando de que tú y yo debemos estar en la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, iglesia, es el que en la iglesia primitiva se derramó sobre los 120. El Espíritu Santo es el que dio dirección para escoger al que iba a estar en lugar de aquel que se ahorcó, de Judas. El Espíritu Santo es el que direccionó a Ananías para decirle: ves a tal lugar, porque ahí hay un hombre que está ciego, pero que está orando, y yo le voy a hacer saber cuánto debe de padecer a causa de mi nombre. Estoy hablando de Pablo, que era Saulo, y Ananías, que dice: no, Señor, es que este hombre persigue a la iglesia. Oh, pero Dios le dice: oh, es que lo que tú no sabes, Ananías, es que este hombre me es instrumento escogido. Y tú y yo somos instrumentos en la mano de Dios. Hoy los que gradúan tienen un instrumento, una herramienta más para poder servir al Señor. Tu don, tu capacidad que Dios te ha dado es el instrumento, y no te lo dio ningún pastor, ningún líder. Dice aquí Pablo que Dios nos dio los dones como Él quiso. Así que ni nos jactemos tampoco de: uy, yo soy bueno en esto. Es el don que Dios nos ha dado. Pero así como nos dio dones, Él puede quitar los dones, porque Él es absoluto. Los dones no son nuestros. Dios nos los ha dado para administrarlos, para cuidarlos y para hacerlos crecer. En la parábola de los talentos dice la Biblia que al que le dio un talento no hizo nada, lo enterró. Y como lo enterró, cuando vino el dueño de la hacienda, le dice: a ver, vamos a hacer cuentas. Mira, me diste 5 talentos, aquí están otros 5. Me diste 2, aquí están otros 2. Cuando fue con el que se le dio 1, dijo: bueno, es que yo sé que tú eres malo, que cosechas donde no sembraste. Así que fui y enterré el talento, y aquí está lo que es tuyo. Y esa prédica ya la escuchamos. ¿Acaso era cierto lo que este hombre estaba diciendo? Que el dueño de esa hacienda estaba cosechando donde no sembró. Mentira, porque le dio el talento. El talento no era de ese hombre. El talento era del dueño de la hacienda, y se lo dio al hombre para trabajarlo, para multiplicarlo. Pero ¿qué hizo? Lo enterró. Y yo te pregunto: ¿qué estás haciendo con tu talento que Dios te dio? ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos dio? ¿Los estamos usando para su obra o los estamos enterrando? ¿Los estamos enterrando o los estamos usando? Vamos, iglesia, yo sé que hace calor, pero despiérteseme, amén. Estamos aquí. El Espíritu Santo te ha dado el talento que tú tienes. Amén. Gloria al Señor. Verso 7, lo repito: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí Pablo dice: conforme a la medida. En la parábola de los talentos dice que a cada uno le dio talentos conforme a su capacidad. No, es que si yo administrara a todos, si yo tocara, si yo hiciera esto. Mira, no es que no tenemos la capacidad, es que tenemos que trabajar el talento que hoy tenemos para llegar al que sigue. Amén. Si usted trabaja en una compañía y le ponen a cargo de 2 personas, y en lugar de producir con esas 2 personas, nos ponemos: pues vamos a llevarnos tranquila, luego sacamos la producción.
No, pues no hacemos nada. ¿Usted cree que lo van a poner encima de 10? Por eso la Biblia es clara. Dice, al que es fiel en lo poco se le pone en lo. Pero estamos acostumbrados a quererlo mucho sin pasar por lo poco. Barrer la iglesia, no, yo ya no soy para eso. Yo ya soy más acá. Y usted nos mira a mi esposa y a mí, más a mi esposa porque a veces anda ahí, pero nos mira también limpiando la iglesia. Y dicho sea de paso, terminando el servicio, son todos invitados a hacer limpieza general de la iglesia. Hoy nos mira aquí con saquito, pero al ratito vamos a andar ahí con jeans y limpiando y levantando. Si no recibió el mensaje, ya lo está recibiendo. Hoy es día de limpieza general. Amén. Gracias por su entusiasmo. Hoy vamos a limpiar la iglesia arriba, dentro, afuera y afuera. Afuera y afuera. Repetitivo, ¿eh? Bueno, afuera. Pero todo comienza con trabajar para el Señor. La unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. Dile a alguien, unite vos. El Espíritu Santo era el que ponía ese sentir en la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para que todos unánimes, dice la palabra, que cuando el Espíritu Santo se derramó en el aposento alto, estaban juntos y unánimes en oración. Estaban en unidad. Por eso el Espíritu Santo se derramó. Amén. Y te voy a dar rápidamente 9 puntos del por qué es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos hablando de la unidad en el Espíritu. Y la unidad en el Espíritu tiene que ver con 9 puntos principales o 9 puntos importantes del por qué debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Número 1, porque no perdemos el tiempo. Cuando no sabemos cómo, Espíritu Santo, direccióname. No sé cómo hacerle, pero tú sí sabes cómo. Dame dirección. Y algo que nos puede tomar 1, 2, 10 meses o años, el Espíritu Santo dice, hazle así. Y Él direcciona tu vida, direcciona nuestra vida, y por lo tanto obtenemos los resultados que el Espíritu Santo quiere para su pueblo. Amén. Si te has cansado de batallar, has estado como el pueblo de Israel dando vuelta alrededor del desierto, dile, Espíritu Santo, direccióname. ¿Qué tengo que hacer? Pero ya quiero salir de esta circunstancia. Y el Espíritu Santo nos hace avanzar y no perder el tiempo. Número 1, no perdemos el tiempo. ¿Cómo le hacemos? Número 2, el Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, es hija de Dios, usted tiene acceso a lo que es del Padre. Sus hijos, ¿verdad? Que en casa, ¿qué hacen? A menos que usted les tenga restricciones en algunas cosas, pero sus hijos se sienten con la libertad de abrir el refrigerador. O a cada rato, mamá, ¿puedo agarrar algo? ¿Verdad que no siempre? A menos que usted les haya dicho, por favor, esto no me lo toque. Pero si no le dijo nada, ellos abren el refrigerador a la hora que se les da la gana. Se comen lo que está ahí adentro, y lo que usted pensaba que iba a tardar 2 semanas, se lo acaban en 3 días. ¿No le ha pasado? Santo Dios. Uno va comprando, no, pues esto como para 2 semanas nos alcanza, y después de 3 días se acabó. ¿Por qué? Porque los hijos tienen la libertad de acceder a lo que es de los padres. Usted como hija de Dios, usted tiene acceso al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, no sé cómo, pero tú sí sabes. Yo te pido que tú me ayudes, yo te pido que tú me fortalezcas, yo te pido que tú me direcciones. Y el Espíritu Santo, que ha venido para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, ¿qué hace? Viene y te levanta, viene y te da dirección. Número 3, porque con Él no dependemos de nuestros recursos. En el número 2 se me olvidó decirte Romanos 8:14. Número 3, dependemos de sus recursos. Hechos 1:8 y Juan 16:13. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Cuando dependemos de Él, dependemos de sus recursos. Iglesia, dependemos de los recursos de Dios. Amén. Yo aprendí una frase del evangelista José de Jesús cuando estuvo aquí. No sé si lo dijo aquí predicando, pero lo dijo allá en una plática comiendo. Dice que a veces su esposa le pide, ¿verdad? Y mi amor, ¿qué vamos a hacer? Y le dice, pues ya está el dinero en la cuenta. Dice, ya el dinero ya lo tenemos. Dice, solamente que el papá no me lo ha depositado. Dice, pero espérate tantito. Él dice, yo tengo que actuar en fe. Y yo digo, wow. Dice, ya está el dinero, solo que no me lo han depositado. Y yo sé que el Señor ya tiene la provisión que necesitamos, solo que todavía no está depositada. Pero Dios ya tiene lo que tú necesitas, lo que cada uno necesitamos. Solo que hay un paso que dar para verlo ya con nuestros ojos naturales. Pero dependemos de sus recursos y no de nuestros recursos. Número 4, porque teniéndolo a Él, ordena las cosas en medio del caos. Recuerda lo que dice Génesis 1, que en el principio, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra. Pero después habla de un desorden. Y Juan comienza a decir, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios se movía en el principio, aún en el desorden que había. Pero Dios no le gusta el desorden. Él se mueve aún en el desorden, pero Él viene para traer orden. Amén. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Trae orden a nuestra vida. Lo que ya no le agrada, Él comienza a corregirlo. La unidad en el Espíritu. Número 5. Nos eleva a un nivel de alabanza y adoración. Cuando el Espíritu Santo dependemos de Él, iglesia, no importa el proceso que estés pasando. Sé que va a ser difícil, sé que no es fácil, sé que hay desiertos que son más duros que otros, pero cuando dependemos de Él, aprendemos a adorar en el desierto. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta. ¿En dónde? ¿Fiesta en dónde? Oh, ¿y por qué no hacemos fiesta en nuestros desiertos? Porque no es fácil. No es fácil hacer fiesta en medio de nuestros desiertos. Pero cuando está el Espíritu Santo, tú en medio del dolor dices, sí, duele, no es fácil, estoy pasando esto, estoy viviendo esto, pero yo sé de quién dependo. Y tú levantas las manos y cantas como dice ese canto: yo levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas, porque es el Espíritu Santo el que nos insta a levantar las manos. ¿Quién no ha pasado un desierto? ¿Quién no ha pasado una dificultad? La pregunta es, ¿cómo pasamos el desierto? ¿Y cuánto tiempo tardamos en él? Porque si usted lee la historia, está comprobado que entre Egipto y la tierra prometida eran un promedio de 40 días. Pero la dureza del pueblo hizo que se tardaran 1 año por día. Y tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida. Así que dile a alguien: no te tardes en tu desierto. Llora, sufre lo que tienes que llorar, pero adora a Dios en medio del desierto. Sal de él, porque lo que te espera es una tierra de promesa. No estás diseñado para morir en el desierto. Todos debemos pasar desiertos. Aprendí otra frase ese fin de semana. Y la frase es que un ministro sin desiertos, no es ministro. Si tú has pasado desiertos, es porque eres un hijo y una hija de Dios. Jesús pasó su desierto. Jesús, dice la palabra, que fue llevado al desierto para ser tentado. Pero Jesús pasó también sus desiertos. Sufrió el abandono de los que estaban ahí con él. Sufrió la negación de Pedro. Sufrió el que lo entregara a Judas. Sufrió el ir a la cruz. Pero aún así él sabía que el desierto no era su lugar de habitación. El desierto era un lugar de paso. Es como cuando usted va de vacaciones. Usted sabe que alquila un hotel, pero ese no es hogar. Es un lugar de paso. Usted tiene una casa, tiene un hogar.
Por muy bonitas que sean las vacaciones, yo sé que usted puede decir, wow, aquí en la playa me quedaría un mes, 2 meses, me quedaría a vivir. Oh, pero espérese después de unos meses o unas semanas. Por muy bonita que sea la playa, usted va a extrañar su cama, la comodidad de su casa, la tranquilidad de su hogar. ¿Por qué? Porque no hay nada como el hogar. Usted puede estar en un hotel 5 estrellas, y si tiene la oportunidad lo invitamos a un hotel 10,000 estrellas en el patio de nuestra casa. Voltea para arriba y en la noche hay un cielo estrellado. Lleve su tent y hacemos camping ahí afuera. No importa la comodidad del hotel, usted quiere su casa después de un tiempo. Y el desierto no está diseñado para morir ahí. Son lugares de paso. Número 5, dijimos que nos eleva a una vida de alabanza y adoración. Oiga, usted después de un desierto no puede seguir siendo la misma persona. Después de un desierto usted alaba a Dios de una manera diferente. Después de un desierto usted sirve a Dios de una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque no murió en el desierto. Porque usted aprendió a depender de Él. Porque en el desierto muchas veces dependemos del pan diario. En el desierto Dios le dio el maná diario. Pero también la Biblia, y usted lo puede buscar en el libro de Éxodo, dice la Biblia que en el desierto Dios probó a su pueblo. Le dijo, lo voy a probar. Les voy a dar abundancia de pan en el desierto. Fíjate lo que pasa, Dice que Dios le dio abundancia de pan en el desierto, pero les dio una instrucción. Le dijo, no guarden para el otro día, recojan solo lo que es para el día. Y hay veces que en nuestros desiertos, mi hermano, mi hermana quiere trabajar 10 horas, le entro. 15, le entro. 20 horas, le entro. Y aprendamos, iglesia. Yo no se lo digo porque lo vivo de dientes para afuera. Lo he pasado, lo he vivido. Busca a Dios y Él te va a dar añadiduras. Dice Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. Alimento, calzado, ropa. Ahí habla de alimento, calzado, ropa. Yo sé que todos anhelamos pues el carrito, anhelamos la casita, y no es que esté mal, pero las añadiduras hablan de las cosas que tú y yo no podríamos comprar de manera normal, sino que son esas cosas que Dios las pone hasta en oferta para darte a ti el gusto. Y Dios sin duda a ti te ha dado cosas con descuentos que, wow, a veces dices no podría, pero es Dios. Llegas a una tienda y dices 40% de descuento, 50% de descuento. ¿Se acuerdan cuando en la semana hace 2 años o el año pasado, no me acuerdo, que teníamos el evento de familias? Que le dije a mi esposa, veo una sala, quisiera una sala, ayúdame a conseguir un mueble. Y fue y me dice, hay un mueble aquí pero cuesta $400. Le dije, pues ¿cómo le hacemos? Pero quisiera un mueble ahí para el congreso de familias. Cuando va a la caja tenía un descuento. ¿Y sabe cuánto pagó por ese mueble? $40. Un mueble de 400 tenía el 90% cuando ella llegó a la caja. Porque Dios nos hace tener acceso a cosas que de manera natural no podríamos. Esas son las añadiduras de las que habla Mateo. Dice, busca a Dios primero y Él te va a dar añadiduras. Cosas que quizá no podríamos pagar o con mucho esfuerzo podríamos pagar, pero Dios las da como añadiduras. Amén. Número 6, porque también Dios nos consuela. Número 5 dijimos, nos eleva una vida de alabanza y adoración. Número 6, nos consuela. Juan 14:26. Y aquí hay algo, iglesia, y voy terminando con esto, que se le llama resiliencia. Hace tiempo prediqué acerca de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que el ser humano tiene para afrontar el dolor. La resiliencia es como si usted agarrara una liga y la estira lo más que puede sin reventarse. Hay ligas que tienen una capacidad de estirarse más que otras. Depende del material con el que están hechos. Así el cristiano, Dios los estira, Dios los prueba,
Dios nos lleva al límite, pero dice: has aguantado el proceso, yo te llevo a un nuevo nivel. Has aguantado el proceso y lo has pasado, yo te llevo a una nueva unción. Los desiertos nos hacen llegar a una tierra con más unción. Si has pasado desiertos, no puedes ser la misma persona. Puedes adorar ahora a Dios de una manera diferente. Quien ha vivido una enfermedad de muerte y Dios le ha sanado, ¿usted cree que se sigue preocupando por cosas vanas? Ay, se me rompió la taza de porcelana. ¿A quién en su lecho de muerte le preocupa la taza de porcelana? ¿A quién en su lecho de muerte le preocupa quién va a manejar su carro? Nadie. Uno pelea por la vida. Y cuando tienes otra oportunidad de vida, literalmente no puedes seguir siendo la misma persona. No podemos seguir en la segunda oportunidad de vida viviéndola sin valorarla. Por eso tenemos que adorar a Dios de una manera diferente. Número 7. Le dije que eran 9. Reemplaza la inducción por la convicción. El Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, va a reemplazar la inducción por la convicción. Lo explico. Cuando usted llega a la casa de Dios, siempre le vamos a estar diciendo: hermano, hermana, ¿cómo está? Si llegó en pareja, le decimos: ya está casado, está casada. No, estoy viviendo en unión libre. Lo primero que nos va a escuchar decir es: ¿y por qué no se casa? Amén. Me dicen amén a los que les dijimos y ya se casaron. ¿Y por qué no se casa? No, porque así estoy bien. Cásese. Varón, honre a esa mujer. Si ahorita la presenta, le presento a quién. ¿Qué título tiene? ¿Novia? ¿Pareja? Pero cuando usted se case, le presento a mi esposa. Usted la honra, aunque no me diga amén, pero es una honra. Amén. Entonces les estamos induciendo a algo que es correcto. Pero cuando el Espíritu Santo ya está en usted, es Él el que le trae la convicción. Ya no es los pastores tras de usted: cásese. Ahora usted va tras el pastor y la pastora: oiga, ¿cuándo me pueden casar? Denme una fecha, ya me quiero casar. Aunque no me diga amén. ¿Por qué? Porque la convicción la trae el Espíritu Santo. Lo demás, por eso la vez pasada les decía, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, tenemos que orar que sea el Espíritu Santo el que trae la convicción a la familia. A ese familiar que todavía no ha querido entender que es primero importante buscar de Dios. ¿Por qué? Porque si no, batallamos en lo natural. Pero cuando usted dice: Espíritu Santo, yo no puedo, yo ya le he dicho, no ha querido entender, te lo suelto. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Eso quería escuchar. Déjame que le voy a zarandear. Y cuando viene el zarandeo, tengamos cuidado cómo oramos. Ahí le va. En una ocasión les dije que una de mis tías decía: Señor, bendice a mi hijo, Señor, bendice a mi hijo. Y mi primo tenía abundancia para el chupe, para la droga. Hasta que un evangelista le dijo: usted está orando mal, hermana. Diga: Señor, trata con mi hijo. Porque usted dice bendícelo y él sigue teniendo dinero para seguir tomando, fumando y drogándose. Cuando ella cambió la oración: trata con mi hijo, entonces el Señor ya tenía una puerta más abierta para tratar con el corazón del hijo. Usted cuando ore: Señor, trae a mi marido, trae a mi esposa, trae a mis hijos, y pasan una prueba: Señor, sácanos de aquí. No, Señor, ayúdanos a no perder la fe en medio del proceso. Porque quizá ese proceso sea lo que Dios está usando para entonces jalar la cuerdita y tenernos más cerca de Él. Hay procesos que nos van a llevar a estar más cerca de Él. Pero cuando estamos en una dificultad, a veces decimos como aquella mujer: va, pégame pero no me dejes. No, que no te deje pero que no te pegue. Aunque me pegue pero que no me deje. No, que ni te pegue pero que ni te deje. ¿A cuántas les pegan aquí? Hoy las vamos a liberar. El Espíritu Santo, iglesia, quiere la unidad no solamente en la iglesia, sino en la familia.
Dice la palabra, ¿podrán caminar dos juntos sin ponerse de acuerdo? Es difícil. Dios quiere la unidad en la familia y en el matrimonio. Número 8, nos hace testigos. Hechos capítulo 1, verso 8. Al hacernos testigos nos da la capacidad de dar testimonio de Él. Nos libera de las trampas del enemigo. Hay tres trampas principales cuando el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros y no le dejamos. Y estas trampas tienen que ver con nuestro círculo, con lo que Él está haciendo en nuestra vida y lo que quiere cambiar. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos va a sacar de nuestro lugar de comodidad. Cuando le decimos, Espíritu Santo, yo quiero servirte, ¿sabes qué va a hacer? Te va a sacar del lugar de comodidad. Porque a veces pensamos y a veces se predica eso, ¿verdad? Que un cristiano ya no sufre, un cristiano ya no tiene por qué pasar procesos. Yo recuerdo en una ocasión haber ido en Veracruz a una iglesia y me metí a propósito porque decían que era una iglesia cristiana y comenzaban a predicar el evangelio como si fuera verdad. Y esta iglesia, yo no sé si alguna vez usted la escuchó, pero fue un movimiento a nivel mundial que se llamaba Pare de Sufrir. Yo no sé si usted lo escuchó. Y siempre hablaban de que un cristiano que es hijo de Dios no tiene por qué sufrir. Que un cristiano que es hijo de Dios, o no, porque si tú estás sufriendo estás en pecado. Si estás pasando una prueba estás en pecado. Y si vienes a los pies del Señor, tu felicidad está garantizada. Dígame quién aquí, desde que aceptó al Señor en su corazón, ha sido caminar sobre puro pétalo de rosas. Todos hemos pasado procesos y dificultades. Hay algo que Jesús sí prometió, un par de cosas. Él dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay otra cosa que Él nos prometió. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero dijo otra cosa, confiad porque yo he vencido al mundo. Hay otra que Él prometió. Él dijo, le dijo a través de un ángel, ahí al lado de los discípulos, le dijo, así como ven a este hombre irse al cielo, así mismo vendrá del cielo también. Hay promesas que Dios dio, pero nunca Él prometió que íbamos a caminar sobre pétalos de rosa. Pero Él prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días. Amén. Amén, iglesia. Y termino con este. Él sana nuestra sensibilidad. Hoy en día vivimos un cristianismo muy sensible. Un cristianismo muy sensible. Y ponte de pie. La sensibilidad, y este es un tema para una prédica extensa, la sensibilidad. Porque Pablo en el capítulo que leímos, capítulo 4, habla de que cuando perdemos la sensibilidad, entonces caemos, ¿verdad? En una mente, ojos cerrados y una mente reprobada. Cuando perdemos la sensibilidad. Pero la sensibilidad de los hijos e hijas de Dios hoy en día muchas veces se ha perdido. ¿Sensibilidad para qué? Sensibilidad para captar la presencia de Dios. Usted sabe que ahorita hay ondas hertzianas por tu cabeza. Pastor, ¿y qué es eso? ¿Saben lo que son las ondas hertzianas, no? Son las ondas radiales. Y usted no las mira por encima. Pero si usted tiene el aparato correcto, un radio, un aparato receptor, y usted comienza a mover la perilla, y usted sintoniza X estación, chum, va a captar la estación y va a tener música, va a tener noticias, va a tener lo que usted capte ahí. Porque las ondas hertzianas están diseñadas para ser captadas por un radioreceptor. Nuestro cerebro no las procesa, pero el radioreceptor las procesa. Ahorita hay ondas de canales de televisión, no las vemos, pero con el aparato correcto se miran. ¿Y sabe qué dice Pablo? Dice, el mundo no puede conocer mi espíritu, pero ustedes que son espirituales, dice, sabéis discernir las cosas espirituales. Y usted que tiene el Espíritu Santo, usted puede sentir la atmósfera de su presencia. Usted puede ir en el auto y de repente una canción y usted comienza a adorar. Usted puede estar, no sé, en la casa y algo de repente y dice, wow, Señor, aquí estás. ¿Por qué?
Porque el corazón, la vida, el espíritu está sensible a su presencia. Pero cuando hemos perdido la sensibilidad, mira, la presencia de Dios puede estar fuerte, la presencia de Dios puede estar palpable, pero nuestro espíritu no está conectado a Él. Por eso tiene que haber unidad en el espíritu. Se ha perdido la sensibilidad también para captar la necesidad del prójimo. Iglesia, la unidad del espíritu, dice la Biblia que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. A veces nos ha tocado recibir llamadas, estar hasta noche con llamadas, madrugadas con llamadas, y a veces no sabe la iglesia porque no es algo que muchas veces hacemos público. Pero hay mucha necesidad, iglesia, mucha necesidad en el pueblo. Y como siempre digo, la mayor necesidad no es el dinero, la mayor necesidad es la presencia de Dios en la vida. Cierto, a veces va a haber necesidad económica, pero dígame, si usted alguna vez lo ha hecho. Una vez quisimos ayudar a una señora que pedía dinero en la calle y le dijimos: ¿por qué no vienes con nosotros? Queremos ayudarte, queremos bendecir tu vida. Mis niños le llamaban la granma. ¿Y sabe qué hizo esa mujer? Agarró y se fue. No nos quiso aceptar ayuda, porque muchas veces la gente se acostumbra al dinero y no a suplir la verdadera necesidad del alma. Es cierto, muchas veces la necesidad es económica, pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, y si hay temporadas para solamente comer frijoles, usted levanta las manos y usted dice: Señor, gracias por los frijoles. Usted levanta la mano y dice: Señor, no hay carne, pero gracias por los platanitos fritos. Señor, no hay carne, pero gracias por el arrocito. Señor, no hay carne, pero gracias por la sopita solamente con papa y vegetales. No hay carne, pero hay presencia de Dios. Hay temporadas, iglesia. Por eso la humanidad lo que más necesita es la presencia de Dios. Lo que más necesita la iglesia de hoy es la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo mismo que nos pasa en lo natural nos pasa en lo espiritual. Buscamos no su presencia, buscamos las añadiduras. Y la Biblia dice: primero busca a Dios y te vendrán las añadiduras. Dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Dice Malaquías: séme fiel y yo te voy a abrir las ventanas de los cielos. Hay principio de bendición. Usted no tiene que estar orando por dinero ni por provisión económica. Tenemos que alinearnos a su presencia y a su voluntad, serle fiel a Él. Yo he escuchado tantas veces: Satanás, suelta mis finanzas. Mira, usted se puede acabar la voz reprendiendo a Satanás, pero si no hay un orden bíblico, no hay autoridad sobre nuestra vida para reprender al enemigo. Pastor, eso no es bíblico. Claro que sí. Fueron unos a reprender demonios y regresaron en cueros, sin ropa. Y le dijeron: Señor, estos vinieron ¿cómo le hiciste? Porque yo no pude. Y dijimos: en el nombre de Jesús que predica Pablo, en el nombre de Jesús que no, dice: a Pablo lo conocemos, sabemos quién es Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Y qué hicieron esos endemoniados? Le pusieron una revolquiza a aquellos. Entonces hay autoridad espiritual cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Amén. Y para eso, iglesia, tenemos que buscar su presencia. El Espíritu Santo, muchas veces en Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 17, el que tiene oídos. 29, el que tiene oídos. 3:6, el que tiene oídos. 3:13, el que tiene oídos. Capítulo 5, verso 11: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y después dice: el que tiene oídos. 10:8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Y habla aquí Juan de muchas veces diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la iglesia necesita también escuchar y desarrollar más el oído para escuchar la voz del Espíritu Santo. Dile a alguien ahí cerca de ti: tenemos que estar en unidad. Y así podemos caminar más
de lo que hemos caminado. La unidad en el Espíritu de Dios, pero la unidad en la iglesia y la unidad en la familia. Iglesia, cuando un matrimonio se pone de acuerdo, ¿qué cosas no puede lograr en la familia? Con una iglesia se pone de acuerdo, ¿qué cosas no puede lograr en su comunidad? Tenemos que estar unánimes. Tenemos que estar buscando la presencia de Dios. La unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. Hoy, 11 de septiembre, se celebra un año más de aquellos atentados terroristas, de aquel fatídico 11 de septiembre del 2001. 21 años se recuerdan hoy. Y yo sé que todos aquí, la gran mayoría, los que tenían edad para recordarlo, yo creo que todos tienen presente lo que estaban haciendo aquel 11 de septiembre, cuando salió la noticia de aquel atentado de las Torres Gemelas. Yo recuerdo, yo estaba para salir de mi casa, prendo las noticias, iba a ir para la universidad y fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Y yo sé que cada uno recuerda qué estaban haciendo ese 11 de septiembre. Hay momentos, iglesia, y yo estoy seguro que toda la gente que estuvo trabajando ese día en esas Torres Gemelas jamás se imaginaron que ese era el último día de vida que iban a vivir. Cuando yo te prediqué el tema tiene que haber algo más, te compartí acerca de que si tú supieras, si tú hubieras vivido aquel 10 de septiembre del 2001, un día antes de los atentados, y a ti se te hubiera sido revelado que al día siguiente iban a acontecer esos atentados, y tenías la oportunidad de ir a predicarles a todos los que estaban en esas Torres Gemelas, ¿cómo lo hubieras hecho? Yo creo que lo hubiéramos hecho con mucha pasión. Si se te hubiera dicho: tienes la oportunidad de predicar, pero no les puedes decir lo que va a pasar. Y hoy en día la iglesia tiene que seguir predicando, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Quizá mañana pueda ser el último día de alguien a quien Dios nos está llamando a predicarle, y Dios nos esté usando para poder llevar el evangelio y decirle: tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Necesitamos estar alineados a lo que el Espíritu de Dios habla para poder predicar la palabra, iglesia. La unidad en el Espíritu. Si puedes, tómale la mano ahí a alguien. Si es de tu familia, tómale la mano. Si es alguien más, ahí acércate simplemente y comienza a orar. Dile: Padre, hoy oramos por unidad. Padre, hoy oramos por unidad, no solamente como cuerpo de Cristo, sino unidad como familia, Señor. Padre, hoy más que nunca el enemigo lo que quiere es dividir las familias. Padre, el enemigo atenta contra los matrimonios. El enemigo atenta contra la relación padres e hijos. Pero tenemos una encomienda de tu palabra: estar en la unidad del Espíritu. Padre, y hoy yo oro por unidad del Espíritu, Señor. Padre, que sea tu presencia, Señor, ministrando las vidas, ministrando los corazones. Oro por aquellos que se han sentido solos, que se han sentido solas, que dicen: por más que me esfuerzo, no logro, me siento vacío, me siento vacía. Yo me he esforzado, he tratado de avanzar, he tratado de lograr, pero no puedo. Oro que tu presencia, Señor, traiga la unidad, Señor, en las familias, la unidad en los hogares. Como dice tu palabra, el que se une en tu espíritu, un espíritu es contigo. El que se une a ti, Señor, un espíritu es contigo. Padre, yo oro por la unidad en el Espíritu, Señor. Que tengamos unidad como familias, como matrimonios, como padres e hijos, pero también la unidad del cuerpo de Cristo. No solamente como una iglesia en particular, sino la iglesia de Cristo a la que decimos representar. Padre, las iglesias de la ciudad,
las iglesias en el país, las iglesias alrededor del mundo, Señor. Pronto vienes por una iglesia, Señor. Vienes por tu iglesia, que no se diferencia, Señor, en colores, en razas, en nacionalidades, sino una iglesia que ha creído en ti, Señor, que te ha aceptado como su único y suficiente Salvador. Hoy oro por la unidad. Hoy oro por la unidad. Unidad en los matrimonios, unidad en las familias. Oro por unidad, Padre. Señor, aquí estamos en esta tarde, creyendo a tu palabra, creyendo a tu palabra, creyendo a tu palabra. Y como dice tu palabra, Señor, en unidad y en amor es como tu iglesia crece, trabajando unidos, trabajando en armonía. Es como la iglesia cobra más fuerza por causa del amor, y es como la iglesia va creciendo. Oro por unidad, Señor. Oro por unidad. Si están tus hijos ahí, ora por ellos también. Si está tu esposo, tu esposa, un familiar, o si simplemente está un hermano, una hermana cerca de ti, solamente por respeto, comienza a orar, comienza a orar. Padre, oro por unidad. Bendito eres, Señor. Oro por aquellos padres, Señor, que se han esforzado cada día trabajando para proveer a su familia, para proveer a sus hijos. Oro por los hijos, Señor, que se han criado en un hogar, Señor, quizás sin papá o sin mamá. Pero oro, Señor, que sea tu Espíritu Santo levantando. Espíritu Santo, sana las emociones, sana la sensibilidad de los corazones, que haya sanidad, emociones sanas, corazones sanos, para que haya unidad en la familia. Oh, bendito eres, Señor. Bendito eres, bendito eres. Hoy te digo, no tires la toalla, hermano, hermana. No te des por vencido, no te des por vencida. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. El que se une a Él, un espíritu es con Él. Padre, hoy oramos, Señor. Hoy oramos y clamamos, Señor, que sea tu presencia, Espíritu Santo. Que sea tu presencia, Espíritu Santo. Que sea tu presencia, Espíritu Santo. Vamos, mujeres, comiencen a guerrear por su familia. Vamos, mujeres, levanta tu voz, levanta tu voz. Después de los procesos que has pasado, no eres la misma. El proceso fue duro, pero no te mató. El proceso fue duro, pero no te derribó. Perseguidos, pero no destruidos. Oh, derribados, pero no destruidos. El proceso te hizo más fuerte. El proceso te hizo más fuerte. Por eso adoras diferente. Por eso clamas diferente. Vamos, varón, levanta tu voz por tu familia. Vamos, varón, levanta tu voz por tu familia. Clama, clama. Párate en la brecha por tu familia. Párate en la brecha por tu familia. Aleluya, aleluya. Sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Aleluya, aleluya.
Amado Espíritu Santo. Sucederá. Amado Espíritu Santo. Sé que algo Sé que sucederá. algo sucederá. Vamos, clama por tu familia. Sucederá. Clama por tu familia. Clama por tu familia. Sucederá. Aleluya. Sucederá. Sé que algo sucederá. Sé que algo sucederá. Aleluya. Vamos, vamos. Mientras los instrumentos adoran, tú levanta tu voz adorando también. Levanta una alabanza. Levanta tus una manos. alabanza genuina. Vamos, ¿quién no ha pasado Levanta una procesos? alabanza, ¿Quién no ha y pasado algo una dificultad? sucederá. Pero el desierto no es tu destino. Una Oh. alabanza genuina. Fue un lugar de paso. Levanta una Fue un lugar de paso. alabanza, y algo Fue un lugar de paso. sucederá. Por eso puedes adorar hoy. Una alabanza, Aleluya. una alabanza genuina. Levanta una alabanza. Levanta una alabanza. Vamos, adora, adora, adora. Y algo sucederá. Aleluya. Levanta una alabanza. Aleluya. Una alabanza genuina. Bendito eres Dios. Levanta una alabanza. Bendito eres Dios. Y algo sucederá. Bendito eres Dios. Bendito eres. Levanta una alabanza. Bendito una eres. alabanza genuina. Levanta una Aleluya. alabanza. Y algo sucederá. Aleluya. Sucederá. 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 Sé que algo Sé que sucederá. algo sucederá. Sucederá. Aleluya. Sucederá. Sucederá. Aleluya. Sé que algo sucederá. Amado Espíritu Santo.